la bienvenida al doctor René Cárdenas y nuestro agradecimiento por la generosidad con la que él nos ayuda, nos enseña este capítulo tan bonito, tan hermoso, tan importante de la medicina transfusional, de la medicina dedicada a nuestro tema que es banco de sangre. Bienvenido, René, te dejo en uso de la palabra. Eh, Somos el auditorium para que puedas mostrarnos lo que has preparado para hoy. Adelante, René. Doctor René, no se le escucha, tiene que activar su audio. Ah, está sin audio, René. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, Elio, muchas gracias también por la invitación y buenas noches a todos los amigos y miembros de la Sociedad de Hemoterapia y Banco de Sangre. Eh, Primero quiero felicitarlos por el aniversario. Son 36 años que han transcurrido desde la fundación de aquel 7 de septiembre del año 88. Y este aniversario me hizo recordar cómo en el comedor del Hospital Amenara, cuando se estuvo dictando un curso sobre VIH en aquel momento, nos reunimos con el doctor Ernesto Marrique, Santos Sinotrosa, Alberto Yuen, que estaba a cargo del laboratorio de hemostasis y trombosis del Departamento de Patología Clínica del Hospital Amenara, que estuvo con nosotros en ese momento, Miguelito Melgar, Rodríguez Germán, la doctora Yolanda Alegría, Julio Valerga, que estaba a cargo del servicio de hemoterapia y banco de sangre del Hospital Amenara. Bueno, en este comedor, en el almuerzo, nos reunimos y vimos la posibilidad, pues, de reactivar la, la Asociación Nacional de Medicina Transfusional que existía en ese momento. Y quedamos en mejor fundar la Sociedad de Hemoterapia y Banco de Sangre, que finalmente se ejecutó el día 7 de septiembre del año 88. Han transcurrido 36 años con todas las actividades que se han realizado a través del tiempo, entre los congresos, las actividades científicas de los tercer jueves de cada mes, que bueno, nos han permitido siempre estar al tanto de los avances de la medicina. Y como ustedes saben, dentro de este campo, pues la biología molecular nos ha permitido conocer mejor algunos aspectos de los diferentes sistemas antigénicos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas, de los glóbulos, de los leucocitos, las diferentes proteínas que constituyen el plasma sanguíneo y que son capaces de provocar reacciones de tipo alérgico, anafilactoide o anafiláctico. Eh, es decir, se ha avanzado bastante en este campo de la inmunohematología y obviamente para entender uno tiene que conocer la base fundamental que es la inmunología básica, innata y adaptativa, y de esa manera poder hacer una mejor interpretación. Ustedes saben que maneja la fisiopatología, puede hacer una mejor interpretación de los temas que vamos a tratar. Bueno, quiero agradecer una vez más al Comité Científico de Actividades Científicas de la Sociedad por haberme permitido ingresar con ustedes a realizar una actividad. Me solicitaron presentar 3 casos clínicos, tipo conversatorio, de tal manera de que en cualquier momento que crean ustedes conveniente, podemos conversar, intercambiar ideas, que es lo más importante en este tipo de actividades. No estamos en la universidad, pero eh, va a ser, creo, bastante positivo la presentación de estos casitos que les he traído. El primer caso se trata de un test de CUM directo positivo, cosa que
para nosotros en un banco de sangre, que es bastante frecuente, cuando estamos frente a una situación de estas, comenzamos a pensar en la presencia de aloanticuerpos, de autoanticuerpos, calientes, fríos, en fin, y que nos pueden generar problemas en el momento pues, de la elección de un paquete de glóbulos rojos para la terapia transfusional. De tal manera de que el caso que le voy a presentar se trata de un niño APB, un infante varón de 18 meses de edad, de ascendencia europea. Lo importante es de que en este caso la madre reporta en la historia, fíjense, lo he marcado en amarillo, 7 días de fiebre, tos y secreción nasal. Cada día se torna más fatigado y su piel comienza a tornarse amarillo. Y durante los últimos 2 o 3, de 2 a 3 días, la orina también reportada como marrón oscuro. El niño no tiene antecedente de transfusión, no estaba recibiendo ninguna medicación, de tal manera que no había antecedentes de tipo alérgico. Tampoco ha estado expuesto a ninguna enfermedad contagiosa y sus inmunizaciones están completamente actualizadas. Por este motivo, el médico ordena un hemograma completo. Como saben ustedes, lo primero que se pide, ¿no? Es un examen de orina y la bioquímica de rutina para verificar o corroborar lo que el médico en este momento esté presumiendo. Se encuentra que el niño era portador de 4 gramos de hemoglobina, con un hematocrito de 13,2%, una orina positiva para sangre, ¿no? Y miren ustedes, una dihidrogenasa láctica de 37.000 unidades por litro. Muy bien. Entonces, en base a esto, el médico tratante eh, ordena y se recibe en el banco de sangre una orden, dice, para el grupo sanguíneo, investigación de anticuerpos o tamizaje o rastreo de anticuerpos y una prueba cruzada para la transfusión de 2 unidades de glóbulo rojo. Por el peso y la edad del niño, la unidad equivalía pues a unos 100 centímetros cúbicos de masa celular, en este caso de Matías, leucorreducidos. Pero dada la edad del paciente y los síntomas de presentación inicial, se realiza un panel de análisis para agentes virales. Y en los resultados que consignan fueron los siguientes: micoplasma negativo, parvovirus negativo, virus del Epstein-Barr negativo y virus respiratorio positivo, o sea, virus que afectan la vía respiratoria, fundamentalmente la vía respiratoria alta, positivo. Y el virus detectado fue estudiado y era un parainfluenza. Entonces, a raíz de esto, se le hace grupo sanguíneo al niño. Con el suero anti-A fue negativo, con el anti-B negativo, con el anti-B 4 cruces. De esta manera que según la prueba globular o la prueba antigénica, el grupo sanguíneo era un O RH positivo. Y la prueba inversa o reversa que hacemos en los bancos de sangre, enfrentado el suero del paciente con hematíes A1, una reactividad de 4 cruces, con la célula B también de 4 cruces. O sea, la prueba inversa también era compatible con un grupo sanguíneo O. O sea que aparentemente acá no hay ningún problema de incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO. Entonces la pregunta que nos hacen es: ¿cómo interpretaría el ABO? El grupo O, grupo A, grupo B, grupo AB. Muy bien. Entonces, obviamente este grupo O, por las características que les acabo de mencionar, ¿no? Según la prueba globular y la prueba sérica o inversa, evidentemente es de grupo O. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Más adelante dice: ¿cuál es el tipo del RH del paciente? ¿Es un D positivo, es un D negativo, es un D débil o no puede determinarse con los datos proporcionados? Es un D, ¿no? Y la respuesta que se consigna es debido a que las células eran fuertemente reactivas con anti-D. El RH se puede interpretar como D positivo.
Ahora, normalmente, cuando uno enfrenta, sea en lámina básicamente en tubo, no una reactividad de debe ser de 3 a 4 cruces. Entonces, cuando la reactividad esté por debajo de 3 cruces, 2 cruces, una cruz o media cruz, entonces el caso se tiene que estudiar porque podría tratarse de un D débil, ¿no? O por la falta de epitope del antígeno, por alguna modificación de la estructura antigénica del antígeno D. De tal manera que la prueba del D débil se realiza solamente cuando las células no son reactivas con anti-D en centrifugación inmediata y que resultan de una serie de variaciones pues, genéticas que les acabo de mencionar. De tal manera que la prueba D débil es necesaria para los donantes RH negativos, pero no es necesaria por los posibles receptores, ¿no? Bien, seguidamente se le hace una investigación, un test de screening o un test de tamizaje utilizando lo que conocemos en nuestro medio como la célula pantalla. Son 3 células en esta célula pantalla que se presentan y que se encuentran tamizado la muestra del paciente utilizando la técnica en gel. En el CUMS indirecto se encuentra que todo es negativo. O sea que aparentemente no hay presencia de anticuerpos. Dice, ¿qué indican los resultados de la prueba de detección de anticuerpos? La primera pregunta que hacen es, ¿no se detectaron a los anticuerpos? ¿El autoanticuerpo está presente? ¿Existe un único anticuerpo? ¿O hay datos insuficientes para interpretar? ¿Cuál marcarían ustedes? Obviamente en este caso sería, pues vamos a ver, que no se detectaron a los anticuerpos. No se detectaron a los anticuerpos en el tamizaje que se realiza con la muestra de este niño, ¿no? Aparentemente no hay problema de anticuerpos. La respuesta que dan es que el tamizaje de detección de anticuerpos es negativa, indicando que no se detectaron a los anticuerpos, que como ya lo hemos mencionado. Entonces es importante recordar los métodos de ensayo empleados. Todos los métodos de prueba tienen limitaciones. Las técnicas en tubo, las técnicas en gel, las técnicas en fase sólida o microplaca tienen diferente sensibilidad. Para poder detectar presencia de moléculas de anticuerpos utilizando las técnicas en tubo, se requieren pues, entre 160 hasta 200 moléculas. Cuando se trata de la metodología en gel, requerimos pues 80, 120 moléculas. O sea, definitivamente más sensible. Pero las técnicas en fase sólida o en microplaca, siendo una técnica mucho más sensible, nos permite detectar cantidades menores de anticuerpos absorbidos a los hematíes. Estamos hablando pues, de una cantidad de 50 a 80 moléculas por cada hematíe. Bien, entonces, además dice la muestra tomada, se solicitó una prueba de antiglobulina directa. Vamos a ver los resultados. Lo siguiente es, ¿por qué el médico ordenó un test de CUM directo positivo? Hay 4 posibilidades. Un test de CUM directo positivo se ordena rutinariamente para pacientes pediátricos menores de 2 años. La historia del paciente APB es consistente con la anemia hemolítica inmune. El paciente APB tiene evidencia de una infección viral. Y tanto B como C, ¿cuál marcarían ustedes? Un test de CUM directo que se ordena rutinariamente a pacientes pediátricos menores de 2 años, que la historia de APB es consistente con una anemia hemolítica inmune, por las características que ya mencionamos, que el paciente tiene evidencia de una infección viral, evidentemente también lo tiene porque hemos visto que hay presencia del virus de parainfluenza que se detectó en este niño. De tal manera que la respuesta sería tanto B como C. ¿Mm? Vamos a ver. Exactamente, tanto B como C. Y la respuesta es que la historia del paciente APB con anemia severa, piel amarilla y orina de color marrón que nos manifestó la madre del niño,
sugiere que hay un proceso hemolítico. Además, la destrucción de los glóbulos rojos puede ocurrir no secundaria a una infección viral, especialmente pues, en pacientes pediátricos. Y ustedes saben eso, de que la mayor parte de de las anemias hemolíticas autoinmunes en niños generalmente pues tienen un origen viral. Entonces, el test de CUM directo demostrará si su bajo nivel de hemoglobina y otros signos y síntomas son potencialmente debidos pues, a un autoanticuerpo. Bien. El test de CUM directo positivo. La pregunta es, ¿cómo interpretarían los resultados del test de CUM directo positivo? La primera respuesta sería, ni la IgG ni el complemento están presentes en las células del paciente. Solo la IgG está presente en las células del paciente. Solo el complemento está presente en las células del paciente. IgG y o complemento están presentes en las células del paciente. ¿Cuál marcarían ustedes? Estamos hablando de un test de CUM directo en el cual se ha utilizado la antiglobulina humana poliespecífica, ¿no? Ahora, fíjense usted hacia arriba, estoy marcando el test de CUM directo con la antiglobulina humana poliespecífica en la centrifugación inmediata da una reactividad de 2 cruces. Y incubando por 10 minutos a la temperatura del ambiente, se incrementa esta reactividad a 3 cruces. O sea, definitivamente el test de CUM directo es positivo, pero acá lo interesante es de que el incremento de la reactividad, cuando esta muestra se incuba durante 10 minutos a la temperatura ambiente. Entonces estamos hablando de la presencia de un anticuerpo frío. Entonces la respuesta sería, ni la IgG ni el complemento están presentes en las células del paciente. Obviamente porque la IgG tiene reactividad pues, a la temperatura de 37 grados en el caso de que hay una buena cantidad de anticuerpos y en la fase CUMS. Solo la IgG está presente en la célula del paciente. Si estamos viendo acá que la respuesta es a la centrifugación inmediata con un incremento a la temperatura del ambiente, esto nos está hablando pues definitivamente que se trata de un anticuerpo frío. De tal manera que la IgG no tiene ese comportamiento. Solo el complemento está presente en las células del paciente. Solamente el complemento. Podría ser si se trata de un anticuerpo frío que esté también ligando complemento sérico. IgG o IO complemento están presentes en la célula del paciente, también podría ser. Es una posibilidad porque en este caso, en este caso, aunque ya la IgG complemento, el complemento podría dar una reactividad a esta temperatura y en la centrifugación inmediata, pero la IgG obviamente no. Entonces, el resultado es el siguiente. IgG y o complemento están presentes en la célula del paciente. Claro, en este caso la reactividad lo estaría dando pues la presencia del complemento absorbido, porque si fuera solamente IgG, el resultado sería definitivamente negativo, ¿no? Porque esto solamente es detectado en la fase de CUM, como ya usted lo conoce. La respuesta es que el test de CUM directo se realizó utilizando reactivo antiglobulina poliespecífico, que detectará IgG y o complementos C3b y C3d en las absorbidas las células. Cualquiera o ambos pueden estar presentes. Bien. Dice, dado los resultados de la prueba de antiglobulina humana poliespecífica, ¿cuál de las siguientes pruebas estaría justificada? ¿Un test de CUM solamente con anti-IgG? ¿Un test de CUM directo con un anticomplemento, C3b, C3d, un control inerte o neutro, o todos los de arriba? Entonces, ¿cuál estaría justificado en este caso? ¿Un test de CUM directo con anti-IgG? ¿Un test de CUM estamos hablando del test de CUM monoespecífico, o también con anticomplemento, el control y todo lo de arriba? Vamos a ver, todo lo de arriba. Una vez que se ha establecido que el resultado del test de CUM directo es positivo,
se deben analizar utilizando antisuero o antisueros de Coombs monoespecíficos, anti-GG y anticomplemento, en este caso anti-C3b, C3d, para determinar si la célula está recubierta con IgG, C3 o ambas, ¿no? Un control inerte debe realizarse simultáneamente, ya que un control positivo invalidaría la prueba. Entonces, cuando se hace el test de Coombs utilizando antisueros monoespecíficos, miren ustedes, con el anti-GG es negativo en la centrifugación inmediata, incluso la incubación a la temperatura del ambiente durante 10 minutos. O sea que esto estaría definitivamente descartando la posibilidad que se trate pues, de un anticuerpo de ese tipo. Con el antisuero de Coombs monoespecífico C3D, C3D, se encuentra en la centrifugación inmediata una reactividad de cruces. Y incubando la muestra a la temperatura del ambiente durante 10 minutos, se incrementa la reactividad, lo cual quiere decir que hay definitivamente absorbido presencia de complemento sérico en la membrana de los hematíes. Y miren ustedes acá el control. El control es negativo a la centrifugación inmediata y también la muestra que ha sido incubada. Entonces, en base a los resultados del test de Coombs directo, ¿cuál de los siguientes está o están recubriendo los glóbulos rojos del paciente? IgG, obviamente no. C3b, C3d, claro que sí. Ambos, no. Ninguno, vamos a ver. Entonces lo que se encuentra recubriendo a los hematíes son pues los fragmentos, sí, las fracciones de complemento sérico C3b, C3d. La respuesta que dice las células del paciente fueron positivas cuando se probaron con antiglobulina poliespecífica y anti-C3b, C3d. Claro, porque la antiglobulina poliespecífica tiene IgG y tiene también la fracción C3b, C3d. De tal manera que la reactividad en ese caso fue provocado pues, por la presencia del complemento sérico. Las células fueron negativas cuando se probaron con anti-GG, o sea, utilizando, mejor, enfrentando los glóbulos rojos con el antisuero monoespecífico IgG, el resultado fue negativo, ¿no? Lo cual nos está indicando de que no hay presencia, pues, no absorción de este anticuerpo en la membrana de los hematíes. Entonces, estos resultados indican que las células del paciente están recubiertas con C3, pero no con IgG. ¿Qué otros análisis o pruebas adicionales serían necesarias para determinar la etiología, o sea, el motivo del test de Coombs directo positivo? Entonces, para poder verificar o corroborar esto, se tendría que hacer la prueba de detección de anticuerpos salinos a la centrifugación inmediata, 37 grados, y también la fase de Coombs. Hacer la prueba de detección de anticuerpos con polietilenglicol. Repetir la detección de anticuerpos en gel. Hacer un eluato y determinar la presencia de anticuerpos en el eluato. ¿Cuál marcarían ustedes? La prueba de detección de anticuerpos salinos, ¿no es cierto? Porque estamos demostrando de que, bueno, por lo menos hasta este momento, lo que se ha demostrado es la presencia de complemento absorbido en los hematíes. No, aparentemente no hay presencia de anticuerpos de tipo IgG. Entonces, la prueba de detección de anticuerpos con polietilenglicol para mejorar la reactividad no justificaría. Repetir la detección de anticuerpos en gel tampoco. O hacen el eluato. Si no hay presencia de anticuerpos de tipo IgG, no justificaría hacer el eluato porque en este caso el complemento no va a ser eluido, ¿no? Entonces acá sería la respuesta a la prueba de detección de anticuerpos salinos. La respuesta dice, dada la evidencia que sugiere un posible evento hemolítico asociado al anticuerpo reactivo al frío,
Una prueba de detección de anticuerpos salinos sería una selección de una prueba lógica. La prueba de detección de anticuerpos inicialmente en gel fue negativo, ¿no? Por lo tanto, la repetición de una detección de anticuerpos usando gel sería muy probablemente no informativa. De esta manera que hasta que se detecte cierta reactividad de anticuerpos, no se justificaría el uso de agentes potenciadores, tales como el polietilenglicol. Los eluatos se realizan en los casos en los que se detecta presencia de anticuerpos de tipo IgG, de modo que se puede determinar la especificidad del anticuerpo. Claro, porque el objetivo de eluir un anticuerpo es finalmente para determinar la especificidad de ese anticuerpo. Entonces, como en este caso no se detectó, pues no se justificaría hacer un eluato, ya que no sería pues una selección apropiada. Dado este, bueno, realizados los análisis, el tamizaje de anticuerpos, realizado en el test de CUM directo que ustedes acaban de ver, ¿no? En la detección de anticuerpos en salina, ¿qué estamos observando? Enfrentando el suero del paciente con las células pantalla o de tamizaje, se encuentra que con la célula número 2 se encuentra una reactividad de una cruz a la centrifugación inmediata. Se negativiza a 37 grados y obviamente también negativo en la fase de Kunz, lo cual quiere decir que acá hay un anticuerpo frío que está siendo detectado por la célula número 2, que obviamente en este caso está dirigido contra algún antígeno que está presente en esta célula. El autocontrol que le realizan con los glóbulos rojos del paciente que se encuentra en la centrifugación inmediata, se encuentra una reactividad de media cruz, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay este tipo de problemas, nosotros tenemos en el banco de sangre un instrumento que no lo utilizamos, que es el microscopio. Entonces, en este caso, para tener una mayor seguridad, si no tienen ustedes un dispositivo que pueda ampliar la imagen de la aglutinación, podemos utilizar pues el microscopio. Pero ¿qué estamos observando acá? Una reactividad de dos cruces en la fase de Kunz, ¿no? Dos cruces en la fase de Kunz indirecto que se realiza pues el autocontrol en este paciente. O sea que lo que acá dice, ¿cuál de las siguientes interpretaciones posibles son más coherentes con los resultados del test 2 de detección de anticuerpos? ¿Un halo anticuerpo reactivo al calor estaría presente? Obviamente no, porque a 37 grados todo es negativo, incluido el autocontrol. No hay anticuerpos presentes. Si hay anticuerpos presentes, estamos viendo que acá hay un anticuerpo con la célula número 2 y también el autocontrol. Hay un autoanticuerpo reactivo en frío. Claro, hay un autoanticuerpo y esto lo estamos detectando en el autocontrol, ¿no? Con los hematíes del paciente. Enfrentado los hematíes del paciente con su propio suero, encontramos que hay una reactividad a la centrifugación inmediata y obviamente eso es a la temperatura del ambiente. Y encontramos que hay un test de Cum directo, o perdón, un Cum indirecto reactivo. En este caso, esta reactividad está siendo ocasionada o porque hay complemento sérico absorbido en la membrana de los hematíes o también mm, podría ser una IgG, ¿no? Porque acá estamos utilizando el antisuero o la antiglobulina humana poliespecífica. De esta manera que, ¿hay un halo anticuerpo reactivo al calor? No. No hay anticuerpo presente si hay un anticuerpo presente. ¿Hay un autoanticuerpo reactivo en frío? Sí, que lo estamos demostrando acá con la célula número 2 y con el autocontrol. Y los datos son insuficientes para interpretar
Bueno, esto ya nos puede permitir hacer la interpretación de que estamos frente a un caso en el cual el niño es portador de un auto anticuerpo frío. Hay un autoanticuerpo reactivo en frío. Es la respuesta, en este caso, que ya lo vimos. Es el autocontrol positivo, en la centrifugación inmediata y en la fase Coombs y la reacción positiva con las células Green 2 sugiere la presencia de un autoanticuerpo reactivo en frío. Un autoanticuerpo reactivo en frío. Entonces se deben realizar pruebas adicionales para confirmar esta hipótesis. Es lo que sugiere. Ahora, ¿cuál de las siguientes pruebas proporcionarían los datos serológicos más útiles en este punto de la investigación? Hacer un panel de identificación de anticuerpos con polietilenglicol, hacer un panel de identificación con anticuerpos salinos, un panel de identificación de anticuerpos en frío o un panel de identificación de anticuerpos salinos de baja fuerza iónica. ¿Cuál marcarían ustedes? Hacerlo con PEG, ni hablar, no justificaría porque estamos ya frente a un anticuerpo frío, no de tipo IgG. Un panel de identificación de anticuerpos salinos, podría ser. Un panel de identificación de anticuerpos en frío, también. O un panel de identificación de anticuerpos salinos usando el LIS. Un panel de identificación de anticuerpos en frío. Entonces se debe realizar un panel de identificación de anticuerpos fríos debido a que solo había una célula pantalla positiva en la centrifugación inmediata y ninguna a 37 grados o en la fase de Coombs con la célula 2 que ya lo vimos. De tal manera que realizar un panel completo y disminuir lentamente la temperatura de incubación puede permitirnos que un halo o un autoanticuerpo reactivo al frío, ¿no?, hipotetizado muestre su especificidad. O sea, básicamente para determinar la especificidad del anticuerpo frío. Entonces, para esto se enfrenta la muestra del paciente, el suero del paciente, con un panel de identificación de anticuerpos. ¿Y qué observamos en ella? Que en la fase de centrifugación inmediata hay una reactividad leve con la célula número 9 y también con el autocontrol que ya también habíamos visto inicialmente. ¿Qué encontramos? Incubada la muestra a la temperatura del ambiente durante 30 minutos, bien, ustedes comienzan a aparecer una reactividad prácticamente con todas las células del panel, y incluido, pues, obviamente, también con las células del paciente con el autocontrol. Incubado esta misma muestra durante 30 minutos a 18 grados, se incrementa la reactividad, lo cual con esto ya estamos prácticamente confirmando de que hay presencia de de un anticuerpo que está dirigido contra algunos de los antígenos de las células de este panel. Entonces, ¿qué indican los resultados del panel en frío? ¿Hay un autoanticuerpo reactivo en frío? ¿El autoanticuerpo reactivo al frío está presente? ¿Está presente un autoanticuerpo reactivo al calor? ¿El autoanticuerpo reactivo al calor está presente? Obviamente los dos primeros quedan totalmente descartados. Podría ser un autoanticuerpo reactivo en frío o un autoanticuerpo reactivo al frío que después está presente. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? La respuesta es que hay un autoanticuerpo reactivo en frío. ¿Por qué el autoanticuerpo? Porque también hay reactividad con las células en el autocontrol, o sea, muestra del paciente, suero del paciente con sus propios hematíes, ¿no? Entonces esa reactividad pues hace que ya definitivamente nos oriente de que hay un autoanticuerpo que está reaccionando en frío. Dice la respuesta del panel frío mostró una reactividad débil en aglutinación directa, ¿no?, a la centrifugación inmediata con la célula Green 2 y la célula de panel 9,
así como un aumento de la intensidad de la reacción cuando la temperatura de incubación se reduja a 18 grados centígrados. Esto, junto con el autocontrol positivo, es consistente con un autoanticuerpo reactivo al frío. O sea, definitivamente estamos frente a un niño, frente a un paciente que es portador de un autoanticuerpo en frío que está provocando pues la reacción hemolítica severa que lo lleva hasta 4 gramos de hemoglobina. Ahora, ¿cuáles de los siguientes esos son consistentes con los resultados serológicos y los signos y síntomas clínicos? Podría ser una enfermedad de aglutininas al frío, o llamado también síndrome de aglutininas al frío. Podría ser una hemoglobinuria paroxística al frío. Podría ser una hemoglobinuria paroxística nocturna. A y B. ¿Cuál marcarían ustedes? Podría ser A y B. No podría ser una enfermedad de aglutininas al frío o hemoglobinuria paroxística al frío. No puede ser hemoglobinuria paroxística nocturna porque en este caso ya estamos viendo que hay presencia de un autoanticuerpo que reacciona en frío. O sea, la respuesta sería, pues en este caso, A y B. Vamos a ver. A y B. La enfermedad mm, por las glutininas frías es una amplia categoría de condiciones en la que los anticuerpos reactivos al frío, que son de tipo IgM, están implicados en la destrucción de los glóbulos rojos, en este caso por mediación del complemento sérico. La hemoglobinuria paroxística al frío es una subcategoría de esta enfermedad de anticuerpos fríos, marcada por el desarrollo de un autoanticuerpo policlonal específico y posterior hemólisis mediado por el complemento. Estamos hablando en este caso de un anticuerpo en frío que tiene un comportamiento muy interesante, que cuando el paciente es sometido al frío, inmediatamente los anticuerpos reaccionan con el antígeno respectivo, ¿no? De tal manera que estos hematíes ya con el anticuerpo específico absorbido, cuando llega a la circulación esplácnica o la circulación mayor, a 37 grados el anticuerpo se eluye, pero el complemento es activado y como consecuencia se va a producir la reacción hemolítica intravascular. De tal manera que el test de Coombs y los resultados de la prueba de detección de anticuerpos serían negativos en el caso de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Claro, en este caso no hay un problema de tipo autoinmune, sino otro es el mecanismo de la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Cuál de las siguientes pruebas es diagnóstico de la hemoglobinuria paroxística al frío? Hacer una prueba de CD59, hacer el test de Donald-Steiner o el ensayo de Donald-Steiner, hacer un título de aglutininas al frío, un monospot. Acá en este caso, lo interesante sería pues hacer un, una prueba de Donald-Steiner. También sería interesante hacer el título de anticuerpos en frío porque el comportamiento de los anticuerpos va a ser diferente si es que se trata de una enfermedad por aglutininas en frío, que eh, una hemoglobinuria paroxística al frío. Vamos a ver. Entonces, para corroborar, tenemos que hacer el Donald-Steiner, ¿no? Ya que la prueba de Donald-Steiner es diagnóstico para la hemolicina que causa la hemoglobinuria paroxística al frío. Dice, el médico del paciente solicita la prueba de Donald-Steiner. Se notifica para esto al personal del laboratorio que conoce las condiciones especiales de la extracción de la muestra. Cómo se debe sacar la muestra en este caso si estamos sospechando de una reacción hemolítica por anticuerpos al frío. La muestra del paciente debe colocarse a 37 grados inmediatamente después de la flebotomía para formar un coágulo. Una vez que se forma el coágulo, el suero se separa y se coloca en un tubo de ensayo. Esto evita que el autoanticuerpo reactivo al frío se una a los glóbulos rojos del paciente
in vitro a la temperatura del ambiente y por lo tanto reduzco pues el título del anticuerpo en el suero. Bien, entonces el suero del paciente a los 90 minutos a 4 grados centígrados no hay hemólisis. A los 90 minutos a 37 grados no hay hemólisis. A los 60 minutos a 4 grados centígrados o a 30 minutos a 37 grados va a haber una reacción hemolítica. Hay hemólisis. Pues, un suero normal a 90 minutos a 4 grados centígrados no hay hemólisis. 90 minutos a 37 grados no hay hemólisis, ¿no? Y un suero normal a 60 minutos a 4 grados centígrados y a 30 minutos a 37 grados no hay hemólisis. Ahora, si es que se mezcla el suero del paciente con un suero normal, vamos a encontrar una reactividad, un comportamiento prácticamente similar al primero con el suero del paciente solo, ¿no? Que a 90 minutos a 4 grados va a haber una reacción hemolítica, a 90 minutos a 37 grados, perdón, no hay hemólisis, no hay hemólisis, y a 60 minutos a 4 grados centígrados y a 30 minutos a 37 grados centígrados va a haber una reacción hemolítica. Con eso estaríamos prácticamente confirmando la prueba de Donald-Steiner solicitada en este caso por el médico. ¿Cómo se interpretaría, dice, los resultados de la prueba de Donald-Steiner? No válido. Los controles a 4 grados son positivos. Negativo. No se detectó la hemólisis en los controles. Positivo. No se detectó hemólisis en los controles. Positivo. Se detectó hemólisis en los controles. ¿Cuál marcaría? No válido. Los controles a 4 grados centígrados son positivos. Negativo, que no se detectó hemólisis en los controles. Positivo, que no se detectó hemólisis en los controles. O positiva, se detectó hemólisis en los controles. Vamos a ver. Positivo, no se detectó hemólisis en los controles. Entonces se trata pues de una prueba de Donald-Steiner positiva porque no se detectó hemólisis en los controles. En la prueba se incubaba solo a 4 grados centígrados y a 37 grados. O en la prueba del suero normal. Se observó hemólisis cuando el suero del paciente se incubó con o sin la fuente del complemento, en este caso el suero normal, a 4 grados centígrados seguido de 37 grados centígrados. Y adicionalmente se añade complemento a la prueba porque los pacientes con hemoglobinuria paroxística al frío pueden tener niveles de complemento disminuidos, ¿no? Estos resultados son prácticamente consistentes con una hemolicina bifásica de tipo IgG. El autoanticuerpo reactivo al frío se une a los glóbulos rojos a bajas temperaturas y cuando las células revestidas con el autoanticuerpo se calientan, en este caso cuando pasan a la circulación generada esplácnica, el complemento se activa causando pues una reacción hemolítica como lo vamos a ver más adelante. En este caso, ¿cuál sería la especificidad más común para los anticuerpos que generan el problema del la prueba Donald-Steiner? Podría ser un autoanti-P, podría ser un autoanti-P1, podría ser un anti-I mayúscula, podría ser un autoanti-IH. Si estamos hablando ya de la prueba de Donald-Steiner positivo, estaríamos más pensando pues en la posibilidad de un autoanticuerpo P. Vamos a ver. Entonces, la especificidad más común asociada a una prueba de Donald-Steiner positivo es el autoanticuerpo anti-P, ¿no? Rara vez se asocia, dice, con otras especificidades. Puede ser con el P1, con el PK, incluso con el mismo I mayúscula, o PR también en algunas oportunidades, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable del paciente? ¿Se trataría de una hemoglobinuria paroxística nocturna? Obviamente no. ¿Podría ser una hemoglobinuria de marcha paroxística? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una hemoglobinuria paroxística al frío? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Qué dicen ustedes? Sería una hemoglobinuria paroxística al frío.
Dice, la hemoglobinuria paroxística al frío es consistente con la edad del paciente. Miren ustedes acá la relación entre la clínica y el laboratorio. En primer lugar, el paciente era portador de una infección viral reciente, signos y síntomas, así como el resultado positivo de un test de cum directo positivo para complemento sérico, ¿no? Un auto anti-P reactivo en frío, con una especificidad P1 relativa y con un test de Donald Stein resultado positivo. De manera que la hemoglobinuria paroxística al frío se asocia con el 2% de los casos de anemias hemolíticas autoinmunes. Solía ser visto como una condición crónica en los pacientes. Bueno, sí se describía mucho como causa de ese tipo de anemias hemolíticas en ancianos, pero relacionado con enfermedades crónicas de tipo tuberculoide, como en este caso pues provocado por el treponema pallidum, que es la sífilis. Hoy en día se ve más a menudo en la forma aguda en niños pequeños después de una infección viral. En el INCOR tuvimos un caso de una niña que hizo un problema de una miocarditis infecciosa una semana después de un proceso aparentemente gripal. La niña comienza a hacer una reacción hemolítica y también una miocarditis, razón por la cual es llevado a una clínica privada, pero como la actividad cardíaca ya estaba por debajo prácticamente del 30% más la arritmia cardíaca que tenía, fue llevado al INCOR para ser conectada al ECMO. Pero ya esta niña conectada al ECMO, el problema era que había entrado primero en oliguria y luego en anuria por la hemólisis violenta que se estaba produciendo. Entonces, cuando nos llamaron para ver la posibilidad de hacer un recambio plasmático para tratar de decantar la posibilidad de los anticuerpos y también, eh, sí, básicamente por eso, ¿no? No, el problema era que el nefrólogo estaba haciendo una hemodiálisis, de tal manera que eso generaba una disminución de la volemia en el paciente y nosotros con el recambio plasmático también le íbamos a generar una volemia, de tal manera de que tuvimos que concordar bien con el nefrólogo, de tal manera de que eh, la, la plasmaferesis y la hemodiálisis que estaba siendo sometida no lo afectase. Bueno, la cosa es que a esta niña le hicimos aproximadamente sí, 5 procedimientos, se recuperó perfectamente, era una niña ORH negativa. Recuerdo la cantidad de donantes que llegaron al INCOR para ver este caso porque era nieta de un psiquiatra conocido acá en nuestro medio. Pero miren, todavía no termina la cosa. En reciente patología clínica solicita al instructor una prueba para descartar posibles anticuerpos subyacentes, que podría ser que hay una mezcla de anticuerpos, autoanticuerpos y aloanticuerpos, de significación clínica. De tal manera que ¿cuál de los siguientes o de los siguientes planteamientos sería la respuesta más adecuada? Que se realice un estudio de panel del eluato, que se realice un estudio de panel de identificación de anticuerpos usando gel, que se realice un estudio de panel de identificación de anticuerpos usando ficina, o que se aplique al residente que todos los anticuerpos clínicamente significativos se descartaron con la prueba original de detección de anticuerpos en gel y el panel de identificación de anticuerpos salinos, ¿no? Entonces la respuesta sería la última, ¿no? La última, ¿no? O que se explique pues al residente que todos los anticuerpos clínicamente significativos se descartaron con la prueba original de detección de anticuerpos en gel, porque todos, si recuerdan ustedes, todo fue negativo. Y el panel de identificación de anticuerpos salinos. Muy bien. La respuesta de detección de anticuerpos en gel fue negativa. Además, la prueba de detección de anticuerpos en solución salina no mostró reactividad en la fase de CUMS, o sea, con el CUMS indirecto. No se indicaría pues un eluato porque no se detectaron anticuerpos de tipo IgG en las células. Esa es la respuesta que se le dio al médico residente. Entonces, en el panel de identificación de anticuerpos, todas las células son positivas, aunque la célula P1
las células 1, 4, 5, 6, 9, 7, 9 y 10 eran ligeramente más fuertes en reactividad. Es más común que en los casos de una hemoglobinuria paroxística al frío, la especificidad de anticuerpos son pues anti-P1. Miren ustedes acá la reactividad en la centrifugación inmediata, solamente con la célula número 9 y el autocontrol del paciente. Ha incubado la muestra de la célula del panel a la temperatura del ambiente por 30 minutos, se mejora la reactividad, o sea, porque ya comienza a detectarse presencia de anticuerpos. Y incubada la muestra por 30 minutos a 18 grados centígrados, y usted cómo se mejora pues la reactividad. O sea, definitivamente esto nos estaría demostrando que se trata de un auto anticuerpo frío. Un auto anticuerpo frío, porque estamos acá encontrando reactividad desde la fase de centrifugación con la muestra del paciente, suero del paciente más glóbulo rojo del paciente. Y miren ustedes cómo también se incrementa la reactividad. La hemoglobina paroxística al frío es autolimitada. Dice los síntomas del paciente se tratan y los pacientes rara vez requieren transfusión. Porque este tipo de reacciones hemolíticas por autoanticuerpos fríos pueden llevar a una hemólisis tan rápida en contados días. Un paciente puede estar un día con 8 o 10 gramos de hemoglobina y en 3 o 4 días puede estar con 5, 4, 3 gramos de hemoglobina, ¿no? El test de Kuhn directo, en caso de la hemoglobina paroxística al frío, generalmente positivo con el anticomplemento, ¿no? Esto puede deberse pues a la naturaleza inusual de este anticuerpo que prefiere temperatura fría para la unión a los glóbulos rojos. El test de Kuhn directo positivo se realiza normalmente usando solución salina a la temperatura del ambiente, de tal manera que la especificidad anti-P del anticuerpo Donald Steiner podría demostrarse repitiendo el ensayo usando células P raras como célula indicadora. Y la ausencia de hemólisis en el tubo incubado primero a 4 grados centígrados y a continuación a 37 grados, ¿no? Confirma pues la especificidad del anticuerpo. Esto generalmente no se realiza en caso rutinario porque utiliza células P raras y que no alteran pues el tratamiento del paciente. Bueno, entonces estamos frente a un paciente que es portador de un autoanticuerpo frío que está provocando una hemólisis de tipo intravascular. Ahora, dentro de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, lo que son anticuerpos que reaccionan a a temperatura baja, preferentemente a 4 grados centígrados. Ahora, según la clasificación de las anemias hemolíticas inmunes, esto solamente para recordarles algunos datos, ¿no? Las anemias hemolíticas inmunes generalmente son clasificadas de acuerdo, primero, a la naturaleza o estructura inmunoquímica del agente inmune o del antígeno en este caso, de acuerdo al tipo de anticuerpo que está presente en la reacción, de acuerdo a la reactividad a diferentes temperaturas, ya sea como anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, y por el lugar donde se produce la hemólisis. Entonces, esta es una forma de clasificar también a las anemias hemolíticas inmunes. Vamos a ver. Cuando se trata de la cantidad de la naturaleza o la estructura inmunoquímica de los antígenos, dice, hay una relación directa entre el número de antígenos y el número de anticuerpos. O sea, la reactividad, la hemólisis será mucho mayor cuanto haya una mayor cantidad de anticuerpos y también dependiendo de la cantidad de antígenos existentes. Vamos a poner, si hablamos del antígeno A, el A1, pues estamos hablando de cerca de 1 millón de moléculas por cada glóbulo rojo. Si hablamos del A2, estamos hablando solamente de 240.000 moléculas. Si hablamos del A3, estamos hablando de 35.000 moléculas. Entonces hay una relación directa pues entre el número de antígenos y el número de anticuerpos y la severidad del cuadro clínico, ya que la IgM, una molécula puede activar el complemento sérico, porque ustedes saben que una molécula activa pues directamente de C1Q hasta
la fracción C9 del complemento sérico. En tanto que la inmunoglobulina G necesitan dos moléculas para activar el complemento sérico por la vía directa, en este caso C1Q. Y anticuerpos anti-RH rara vez activan el complemento sérico, salvo algunos subtipos de estos del sistema RH, en este caso, pues el antígeno E mayúscula, el antígeno, sí, E mayúscula, puede incluso inducir a la formación de anticuerpos naturales anti-E mayúscula, que son generalmente tipo IgM. La causa, hablan de 10.000 a 20.000 moléculas por glóbulo rojo que no forman doblete, ¿no? Hay un argumento en contra que el sistema KID, el KID-A, cuenta solamente con 14.000 moléculas por glóbulo rojo, pero tiene la capacidad de activar el complemento sérico. Y la hipótesis en este caso que se plantea es que los glóbulos rojos que tienen el antígeno KID, ¿no? Se encuentran aglomerados, sí, aglomerados en la superficie de los hematíes, en tanto que los antígenos del sistema RH están pues dispersos de manera homogénea en toda la superficie. Entonces, esto haría de que el por qué cuando se trata de un anticuerpo, del antígeno KID, perdón, del antígeno KID, no haber necesidad todavía de que haya una segunda transfusión, porque con la primera transfusión el paciente puede comenzar a formar anticuerpos, ¿no? Contra este antígeno, contra el antígeno KID en los hematíes, presente en los hematíes que fueron transfundidos. De tal manera que el tiempo de vida media de esos hematíes va a ser definitivamente mucho más corto porque los anticuerpos que se formen van a ser de tipo IgG, básicamente IgG3, que pueden activar el complemento sérico. Ahora, por otro lado, también las características de los autoanticuerpos van a depender de la afinidad por los epitopes específicos. Ya ustedes también conocen muy bien de que de la totalidad de antígenos que tenemos en este momento, que son 364 antígenos de los 47 sistemas que conocemos en este momento, todos ellos tienen diferentes actividad inmunógena por la complejidad de la molécula. Mientras unas moléculas son de tipo, son epitopes, en otros son, perdón, estas moléculas proteicas van a tener epitopes que son aminoácidos. Pero hay sistemas antigénicos en los cuales el epitope son hidrato de carbono, ¿no? Caso del sistema BO, el sistema Lewis, el sistema Lewis, el Bell, entre los más importantes. En segundo lugar, las cadenas H de las moléculas de inmunoglobulina G determinan, en primer lugar, la hemólisis dependiente de complemento sérico. También la fagocitosis mediado por la fracción FC y del complemento sérico y la inducción de aglutininas. Y los subtipos de inmunoglobulina G causan pues, reacciones diferentes por cambios en la afinidad del anticuerpo o también por cambios de las funciones efectoras que están asociadas con la región constante, la fracción FC de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Miren ustedes de las características más importantes de las anemias hemolíticas inmunes. Cuando se trata de anticuerpos calientes, ya todos sabemos que el autoanticuerpo es una inmunoglobulina G que es reactivo en el 80% en el CUMS indirecto. El CUM directo puede ser reactivo en el 67% para IgG, IgG más complemento sérico 24%, complemento sérico solo 7%, y pueden haber también anemias hemolíticas por anticuerpos calientes con CUMS directo negativos, ¿no? En este caso va a depender no solamente de la cantidad, sino también del tipo, del subtipo de anticuerpo que puede estar presente en un momento. Y en el elugato, si enfrentamos, hacemos una elusión de estos anticuerpos y lo enfrentamos a un panel, vamos a encontrar pues, que hay una pan-aglutinación. Cuando se trata de anemia hemolítica como sucede en la enfermedad hemolítica por anticuerpos fríos, el anticuerpo es una IgM, que es no reactivo en el CUMS indirecto, por razones obvias. El CUM directo es positivo, pero por la presencia de complemento sérico. Y en el elugato
no podemos eludir el complemento sérico y generalmente pues es no reactivo. En la hemoglobinuria paroxística al frío, el anticuerpo es un anticuerpo bifásico, es una inmunoglobulina G, que no es reactivo en el CUMS indirecto, es reactivo en el CUMS directo por la presencia de complemento sérico, y tampoco esto se puede eludir de tal manera que el eluato va a ser pues no reactivo. No, estas pequeñas diferencias nos pueden orientar al diagnóstico de, sobre todo cuando estamos frente a pacientes con anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Yo he visto casos de pacientes con anemia hemolítica por anticuerpos fríos, donde la cantidad de anticuerpos tamizados estaban por encima de cercanos a los 50.000 DIL de título. Vamos a ver luego. Y también la clasificación de las anemias hemolíticas por el lugar donde se producen pueden ser intravasculares. En este caso, el anticuerpo mediador generalmente es un anticuerpo de tipo IgM y lo hacen pues a través de la activación de complemento sérico. Y las extravasculares generalmente son por la presencia de anticuerpos de tipo IgG que se absorben sobre los hematíes, de tal manera que los fagocitos podrían fagocitar completamente al hematíe absorbido de anticuerpos o provocar una pequeña, fagocitar un pequeño fragmento del hematíe para que este finalmente se pueda convertir pues, en un esferocito. De tal manera que las anemias hemolíticas, por el lugar donde se producen, si son intravasculares, obviamente el problema de la hemólisis va a ser por la actividad del complemento sérico, no por la presencia de anticuerpos de tipo IgM. Y las extravasculares son generalmente tipo IgG o C3D, que se encuentran absorbidos sobre los hematíes, que pueden condicionar una fagocitosis total o parcial de los glóbulos rojos. Esto a nivel de la pulpa roja del vaso, el lugar donde se produce la, la fagocitosis, ¿no? Total o parcial. Y si se trata de complemento sérico solo, no solamente a nivel del vaso, sino también puede ser en el hígado, porque las células de Kupffer tienen receptores que pueden detectar las fracciones de complemento C3D y que por este motivo a este nivel también podría producirse la reacción hemolítica. De tal manera que las anemias hemolíticas autoinmunes en niños prácticamente son similares en muchos aspectos a la del adulto. Tienen algunas características peculiares, por ejemplo, el inicio es agudo y de mayor gravedad que en el adulto, 77%. Están asociados con procesos virales después de una inmunización. Sokol, por ejemplo, reporta anemias hemolíticas autoinmunes seguidos de un proceso infeccioso de la vía respiratoria alta, como el caso que estamos presentando, o de una anemia hemolítica autoinmune crónicas, que son son menos frecuentes pues, en niños. Entonces, hay que siempre estar atento cuando estamos frente a niños con anemias hemolíticas autoinmunes, la relación que hay generalmente pues, con problemas de tipo infeccioso y más de tipo viral. Ahora, el abordaje clínico de los pacientes con sospechas de hemólisis. El abordaje de las anemias de las hemólisis supone una combinación de estudios clínicos y de laboratorio, además de la experiencia pues, del médico, ¿no? Que es importante en este caso para ir planteando posibilidades desde el punto de vista diagnóstico. La anamnesis y la exploración física detallada deben ser el pilar de la evaluación de todos los pacientes. De manera que las anemias hemolíticas, para garantizar el adecuado transporte de oxígeno a los tejidos, la eritropoiesis se incrementa hasta 8 veces el nivel basal. Imagínense ustedes, si normalmente nosotros hemolizamos un promedio de 200.000 millones de glóbulos rojos, si lo convertimos en cifras más pequeñas, estamos hablando de 3 a 4 gramos de hemoglobina, que es lo que destruimos normalmente diariamente. Pero también se va la eritropoiesis para incrementar ese déficit, lo hace pues en el mismo nivel, de tal manera que eso nos va a permitir conservar un equilibrio o una homeostasis, ¿no es cierto? Ahora imagínense ustedes en estos casos donde se acelere el proceso de la destrucción de los hematíes, disminuyendo definitivamente el tiempo de vida media.
pues la eritropoiesis se tiene que incrementar pues, para poder evitar el problema de la hipoxemia severa que puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Entonces, de estas anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, hay dos formas: la enfermedad por aglutininas frías, que pueden ser idiopáticas o secundarias, y la secundaria está relacionada con neumonopatía por micoplasma, mononucleosis infecciosa, infecciones virales que afectan la vía respiratoria alta. También se describe con el virus de la hepatitis C, y algunas neoplasias malignas, linfomas, entre ellos la enfermedad de Hodgkin, mieloma múltiple, entre los más importantes. Y la hemoglobinuria paroxística al frío puede ser también idiopática o secundaria, y hemos visto que las secundarias, que son generalmente están relacionadas con infecciones de origen viral, ¿no? Hepatitis C, y es bastante raro en este momento la presencia de la hemoglobinuria paroxística al frío en pacientes adultos relacionados pues, con enfermedades crónicas. Ahora, la enfermedad por aglutininas frías, algunos lo llaman también como síndrome por aglutininas frías. La incidencia es de 16 a 32% de las anemias hemolíticas autoinmunes. La mayor incidencia está por encima, más allá de la quinta década de la vida. El pico máximo es hacia los 70 años. Es más frecuente en el sexo femenino. En niños es excepcional, y en la forma secundaria ese 40% están asociados con leucemia tipo B, linfomas, la macroglobulinemia de Waldenström, o también con agentes de tipo viral. Solamente para recordarles un poco. Y esta enfermedad por aglutininas frías, desde el punto de vista clínico, bueno, los síntomas varían pues, de un paciente a otro, y los síntomas propios de una anemia crónica: en el clima frío hay hemoglobinuria, acrocianosis. En el examen físico encontraban presente de palidez ictericia, hepatoesplenomegalia, leve a moderada, dependiendo de la severidad del cuadro clínico. Hemólisis mayoritariamente a nivel hepático. Ahora, lo interesante es que esta enfermedad por las glutininas frías tiene una especificidad. Los anticuerpos están dirigidos fundamentalmente contra el antígeno I mayúscula. Eh, en los niños pueden haber también casos agudos, fundamentalmente relacionados con algunas infecciones como la mononucleosis infecciosa, ¿no? En este caso, el anticuerpo estaría dirigido pues contra el antígeno I minúscula. Ya ustedes saben que el antígeno I minúscula en el adulto prácticamente no existe, porque ya el 99.99% de los antígenos que tenemos son de tipo I mayúscula. El mecanismo patogénico en este caso es pólisis directa por activación de complementos séricos, que ya lo estamos viendo, o también puede ser de tipo opsónico, por presencia de componente complemento sérico C3b, C3b y C4b, que son fagocitados mayoritariamente por las células de Kupffer, porque las células de Kupffer en el hígado tienen receptores para detectar esta fracción de complemento sérico, y por este mecanismo también puede incrementar más la hemólisis pues, en estos casos. Y los macrófagos no tienen receptores para C3DG, de esta manera que esto es una ventaja. Ahora, en el caso de la hemoglobinuria paroxística al frío, habíamos dicho que en este caso el anticuerpo es una IgG que se fija a los hematíes, miren ustedes, en las porciones distales del organismo, ¿no? En los pabellones auriculares, en el extremo distal de los miembros superiores, en los extremos distales de los miembros inferiores. De tal manera que a este nivel es que los anticuerpos se comienzan a fijar sobre los hematíes, ¿no? Pero cuando estos hematíes van hacia la circulación esplácnica o hacia la circulación general, los hematíes fríos llegan a 37 grados. Eso hace que el anticuerpo se eluya de los hematíes y se active el complemento sérico. Y por este mecanismo se va a producir la reacción hemolítica pues, en estos pacientes.
También hay dos tipos, las formas agudas que están relacionadas fundamentalmente con agentes virales o bacterianas, tienen al citomegalovirus, al virus de la mononucleosis infecciosa, la influenza, el adenovirus, el Mycobacterium neumonía, la Klebsiella, entre los más importantes, y en la forma crónica, pues que está relacionada básicamente con enfermedades crónicas, granulomatosas tipo tuberculosis como la sífilis. Los anticuerpos de la hemoglobinura paroxística al frío, repetimos que una vez más, es una inmunoglobulina G bifásica que se fija a 4 grados y se activa el complemento a 37 grados. Y la especificidad es el antígeno P, ¿no? Eh, los autoanticuerpos, repito, son generalmente anticuerpos que están dirigidos contra el antígeno P mayúscula. Esa especificidad no reacciona con fenotipos raros, P minúscula o PK, pero también hay casos raros reportados de molicinas anti-mayúscula, anti-minúscula, anti-PR. De tal manera que en estudios realizados, y está descrito en el texto del doctor Petz, Lawrence Petz o George Garrity, de anemias hemolíticas inmunes, ¿no? Los hematíes con antígeno P minúscula sobreviven mejor que los glóbulos rojos P mayúscula positivos. Y la incidencia del antígeno P en la población después es 1 en 200.000, de tal manera que buscar, en el caso de que haya necesidad de hacer una transfusión, realmente pues sería bastante complicado. Y esta es la prueba de Donald Steiner que en este caso nos permite hacer el diagnóstico, pero no solamente esta prueba, sino también en las extensiones de un frotis de lámina de los hematíes de estos pacientes, vamos a encontrar presencia de eritrofagocitosis, ¿no? Que no hay en el resto de anemias hemolíticas inmunes que, que conocemos. Y para el diagnóstico diferencial, en el caso de las anemias hemolíticas, o el famoso la enfermedad hemolítica por anticuerpos fríos o el síndrome de aglutinina frías, el título, miren ustedes, está por encima de 500 DILs. Yo he tenido un caso de una paciente de 67 años que tenía la costumbre de ingerir, de tomar agua helada a la 1 o 2 de la mañana porque ella solía guardar el agua en el freezer y se levantaba a esa hora. Esta paciente llega a una clínica privada con 2,8 o 3 gramos de hemoglobina. Entonces, cuando solicitan 3 paquetes globulares y el grupo sanguíneo al laboratorio de la clínica, del laboratorio le contestan de que era de grupo AB RH positivo. Entonces el médico tratante nos solicita 3 paquetes globulares en el momento de hacer la toma de la muestra y hacer la investigación. La prueba globular sí, en el banco de sangre también daba la impresión de ser un ABRH positivo, pero en la prueba inversa, ¿no? Se encontró de que había también presencia de anticuerpos anti-A1 y anti-B. Entonces, esa discrepancia ya nos llevó a- a tomar un poco más de atención. Eh, Se comenzó a hacer la determinación de grupo sanguíneo, llevando la muestra a 37 grados, pero todavía había reactividad, ya no de 4 cruces, pero había una reactividad de 2 cruces. Entonces fuimos incrementando, en este caso, la temperatura, llegamos hasta 54 grados. Recién a esa temperatura pudimos eluir el anticuerpo, ¿no? Em, el anticuerpo absorbía los hematíes y determinamos pues que era de grupo sanguíneo O. Bueno, la cosa es de que cuando titulamos a estos anticuerpos encontramos que tenía 50.000 DIL de título. Esa era la razón por la cual esta paciente llegó pues con 2,8 3 gramos de hemoglobina a la 1 de la mañana a esta clínica. Entonces el rango térmico mayoritariamente es por encima de 30 grados, el donor es negativo en este caso, el anticuerpo es una IgM, y habíamos visto que la especificidad es un anticuerpo anti mayúscula o I minúscula, sobre todo en caso de pacientes con una infección por la mononucleosis infecciosa. Y la prueba de Coombs, utilizando los antisueros poliespecíficos, GMT positivo,
el IgG negativo, porque en este caso pues no hay presencia de anticuerpos de tipo IgG absorbidos, y el C3 positivo. En la hemoglobina paroxística al frío, generalmente los anticuerpos están por debajo de 64 DILs, pero no olvidemos también de que a pesar de que los títulos son bajos, pero pueden ser bastante severos y que pueden provocar reacciones hemolíticas intravasculares, en pocos días, vamos a poner un niño que esté con 8 o 10 gramos de hemoglobina, en 3 4 días podría tener, pues, vamos a poner 5 4 o 3 gramos de hemoglobina, dependiendo de la severidad del cuadro, y está relacionado fundamentalmente con la exposición al frío. El rango térmico del anticuerpo está por debajo de 20 grados. El Donald-Trey en este caso pues es obviamente positivo. El anticuerpo es una IgG bifásica. La especificidad habíamos visto que es un anti-P. El test de Kuhn poliespecífico, como lo vimos, también es positivo, con el IgG positivo porque es un anticuerpo bifásico, y el anticomplemento también positivo. Son las 8:29. No sé si quieran que le presente un casito más, porque ya me pasé del tiempo. Creo que podemos revisar un casito más. Yo creo que la oportunidad se da para que nos presentes un caso más. Ha sido interesantísimo el primero y creo que vamos por el segundo. Ya, En la muy bien. medida si alguien Vamos nos con- interesa, es libre de retirarse, pero vamos a ver varios que nos vamos a quedar pegados acá. Sigue nomás, Bien, miren, René, por favor. Gracias. ya, así como no. El caso número 2 se trata de un paciente varón de 26 años de edad, portador de hipertensión portal no cirrótica con trombosis de la vena porta. El grupo sanguíneo de este paciente es de un ORS positivo, con una hemoglobina de 7,8 gramos y hematocrito 23%. Solicitan 4 paquetes de glóbulos rojos para el preoperatorio y la cirugía que iban a someter al paciente. Estamos hablando de 7,8 gramos de hemoglobina. Al realizar la prueba de cruzadas, las 4 unidades eran incompatibles. Entonces, lo cual significa de que había presencia de un anticuerpo en este paciente, ¿no es cierto? Muy bien. Y hacen el grupo sanguíneo, según la prueba globular, es un paciente de grupo RH positivo. Según la prueba sérica o inversa, se corrobora el grupo sanguíneo, hay una reactividad de 3 cruces con los hematíes A1 y los hematíes B. No hay presencia de autoanticuerpos, no hay presencia aparentemente de autoanticuerpos, ni tampoco presencia de anticuerpos fríos. El fenotipo del paciente es C mayúscula negativo, C minúscula homocigoto, mayúscula también homocigoto, 4 cruces, E minúscula negativo, y el test de Kuhn directo fue negativo. Le hacen un tamizaje de anticuerpos. En el tamizaje de anticuerpos irregulares o clínicamente significativos, utilizando las técnicas en gel y en fase sólida, que son técnicas, fundamentalmente la fase sólida bastante sensible, se encuentra una reactividad de 3 cruces con la célula 1, una cruz con la célula 2 y 3 cruces con la célula 3, igual con las técnicas en fase sólida o de microplaca. Lo cual esto nos está indicando de que si hay presencia de anticuerpos en el CUMS indirecto, quiere decir que el paciente es portador de un auto o de halo anticuerpos. Entonces, para esto se enfrenta con la célula pantalla, con 3 células, y que vamos a ver, de que desde la fase de centrifugación inmediata es negativa, pero miren ustedes, comienza a aparecer una reactividad de media cruz con la célula 1 y de media cruz con la célula 1, pero estamos hablando de la temperatura del ambiente. Ya en la fase proteica persiste la, la reactividad de media cruz, ¿no? Con la célula 1,
negativo con la célula 2, se incrementa la reactividad con la célula 3. A 37 grados se incrementa esta reactividad, dos cruces con la célula 1, dos cruces con la célula 3, y en la fase Kunz indirecto se encuentra pues, una reactividad de dos cruces, media cruz y tres cruces con las células de tamizaje. Entonces, con esto se estaría demostrando la presencia de un anticuerpo o de anticuerpos que estén presentes en las células de este paciente. Entonces hay un comportamiento pues diferente de estos anticuerpos, lo cual nos estaría hablando de que se trate posible probablemente de uno o dos o más anticuerpos diferentes. Eso es lo que nos está diciendo este panel, o esta célula pantalla, perdón. En la identificación de anticuerpos, ¿se identificó el anticuerpo? Obviamente no. ¿Se requieren estudios complementarios? Claro que sí, tenemos que tratar de enfrentar la muestra del paciente con un panel de células para poder determinar la especificidad del o de los anticuerpos que estén presentes y que son los que están dando pues esa reactividad con la célula pantalla que acabamos de ver. Enfrentado el suero del paciente con las células de identificación, con el panel de células de identificación, encontramos, miren ustedes, que en la fase de centrifugación inmediata todo es negativo. Incubado a la temperatura ambiente 15 minutos, aparece una reactividad con la célula número 2. En la fase proteica aparecen tres células que ya son reactivas, ¿no? A 37 grados persiste la reactividad de media cruz en estas tres células, pero en la fase ya de Kunz encontramos que hay una reactividad ya no con dos o tres, sino con un mayor número de células. Estamos hablando ya prácticamente de la totalidad de las células, con excepción de la célula número 3, ¿no? Entonces, lo cual ya nos está indicando de que posiblemente haya presencia de uno o más anticuerpos. Si comenzamos a a identificar la especificidad del anticuerpo, vamos a ver de que podría ser pues por el tipo de reacción, podría ser un C mayúscula, ¿no? Podría ser un E minúscula, podría ser un celano, podría ser un KPB del sistema Kell, podría ser un JSB del sistema Kell, podría ser un DAFI-A, podría ser un KIB, podría ser un M, podría ser un S minúscula, podría ser un Lutheran B o podría ser un XGA. Entonces, imagínense el problema que se nos presenta en este momento para poder determinar la especificidad de él o de los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos pueden ser C mayúscula, E minúscula, un Kell, un celano, JCB, DAFI-A, DAFI-B, KIDA, Lewis B, PMN, S mayúscula, S minúscula, Lutheran B o XGA. Pero por las características de los anticuerpos, uno ya tiene que ir descartando las posibilidades de la presencia de estos anticuerpos. Entonces, para esto, la muestra se trata ya con enzimas, y ustedes saben que las enzimas tienen una propiedad, ¿cuál es la de deprimir o destruir algunos antígenos, como el antígeno M, como el antígeno N, como el antígeno S mayúscula, el antígeno DAFI-A, el antígeno DAFI, sí, puede ser DAFI-B, puede ser el antígeno PR, que en este caso no está presente. Puede ser también, las enzimas pueden deprimir el antígeno TN. El antígeno TN es un criptoantígeno, ¿no? Un criptoantígeno que está presente o está sumergido en el espesor de la membrana de los hematíes. Este criptoantígeno puede en algunas oportunidades ser expuesto cuando
un paciente, por ejemplo, es portador de una infección, de una septicemia, y hay algunos gérmenes que pueden alterar el ácido ciálico de los hematíes. Entonces, cuando hay alteración del ácido ciálico, va a permitir de que estos criptoantígenos puedan ser expuestos. Hay más o menos 19 criptoantígenos, de los cuales hay tres que son importantes, el TN y el TK, ¿no? En este caso, no estamos viendo a un paciente con esta característica, pero solamente les mencionaba de que las enzimas pueden deprimir o destruir estos antígenos, igual que el antígeno Chito y también el Royer, que en este caso tampoco lo estamos investigando. Pero también pueden incrementar la reactividad del sistema RH, pueden incrementar la reactividad del sistema Lewis o pueden incrementar la reactividad del sistema KISS. En este caso tenemos acá el sistema KISS o del sistema I mayúscula, que en este caso no lo tenemos, ¿no? Entonces, ya tratado con enzimas, la muestra, imagínense ustedes que se incrementa pues tremendamente la reactividad, no con una, sino prácticamente con toda la célula, con excepción de la célula número 3. Entonces, anti-E no se descarta un anti-C mayúscula o ante un celano. Un anticuerpo anticelano. Nosotros con el anticuerpo anticelano, el antígeno celano lo tenemos el 99.99% de las personas, es un antígeno público. De tal manera que este paciente haya presentado, esté presentando un anticuerpo anticelano, realmente es complicado porque es un antígeno, siendo público. eh, No, obviamente no se descarta la posibilidad de que pudiera ser, así como el Diego B, que es público, pero el antígeno Diego B a veces puede también conllevar a la formación de anticuerpos en las personas Diego B negativas. Muy bien. Entonces, se seleccionan los 4 paquetes de glóbulos rojos de fenotipo C y E negativos, ¿no? Pensando en la posibilidad de que pudieran ser estos los anticuerpos que estén generando los problemas. De estos 4 paquetes de glóbulos rojos de fenotipo C y E minúscula negativos, se realizan las pruebas cruzadas y los 4 paquetes globulares también fueron incompatibles, lo cual quiere decir que si eh, estamos descartando la posibilidad de un anticuerpo anti-C mayúscula y anti-E mayúscula, quiere decir que deben haber todavía algún otro anticuerpo caliente que esté provocando el problema. Entonces podemos deducir que falta identificar un anticuerpo o algún otro anticuerpo. En los fenotipos entendido que le hacen al paciente, encuentra que es C minúscula y mayúscula, celano positivo, DAFIA positivo, DAFI-B positivo, KIDA positivo, KIB positivo, P y S mayúscula. Entonces, excluyendo posibles anticuerpos por fenotipo, quedan pues anti-C mayúscula, anti-E minúscula, anti-S minúscula, anti-M y anti-N. Los anticuerpos anti-M generalmente son anticuerpos fríos, no son de tipo IgM mayoritariamente, de tal manera que podrían ser descartados la posibilidad de que se trate de un anticuerpo anti-M o anti-N. Bueno, la solución sería absorber el suero con hematíes C mayúscula negativo, E mayúscula negativo, y observar pues las pruebas cruzadas incompatibles. Ahí se hace la elución de los glóbulos rojos absorbidos y se enfrenta pues a un panel del suero absorbido y el WAT. Vamos a ver. Entonces el resultado, en este caso, se hace la absorción, ¿no? Con suero anti-C mayúscula, E minúscula, más los hematíes, C mayúscula negativo, E mayúscula negativo, se enfrentan a, a los hematíes, se van a absorber estos anticuerpos anti-C y anti-E, dejando todavía algún otro anticuerpo que esté presente. Entonces, para esto,
Lo que se tiene que hacer nuevamente es enfrentar ese eluato a un panel de células. Y en el eluato estamos viendo que hay reactividad prácticamente con todas las células, con excepción de la célula 8, de la célula 10 y de la célula 11. Entonces, investigando el antigram por estas características, podemos finalmente definir que estamos frente a un S minúscula. Tenemos acá negativo, negativo y negativo. O sea que tenemos a un paciente que es portador, en este caso, de anticuerpos anti-C mayúscula, E minúscula y S minúscula. Entonces, imagínense encontrar, en este caso, hematíes que no tengan esos antígenos, ya se hace mucho más complicado. Pero obviamente hay casos, pero para esto la importancia que tiene hacer el fenotipo ampliado en los donantes de sangre. A ver, creo que estamos 20 minutos. El caso número 3. Se trata de un varón de 54 años de edad que ingresa al servicio de emergencia con una herida de bala en el tórax, cosa que acá en Lima lo estamos viendo con frecuencia ahora. Como consecuencia, se evacúan 1.600 centímetros cúbicos de sangre a través del tubo de drenaje. Para estabilizarlo y llevarlo al quirófano, se le transfunde 3 unidades de glóbulos rojos o RH positivos sin prueba cruzada mayor, cosa que es factible y lo estamos viendo con más frecuencia. Se extrae una muestra de sangre ante la transfusión de emergencia. Se solicitan 3 unidades adicionales compatibilizadas para uso durante la cirugía. Pero la muestra pretransfusional indica que el paciente es ORH negativo. Ya se le puso 3 paquetes globulares ORH positivos. Entonces la pregunta es, ¿qué recomendaría hacer como siguiente paso? La prueba de detección de anticuerpos, un indirecto, es positivo para anticuerpos que reaccionan a la temperatura del ambiente y a 4 grados centígrados. Entonces la pregunta sería, ¿los 3 paquetes globulares que se le puso al paciente podrían estar ocasionando este problema? ¿Podrían estar ocasionando que el CUMS indirecto sea positivo para anticuerpos que reaccionan a la temperatura del ambiente y a 4 grados centígrados? Bien, el test de CUM directo anti-IgG es negativo. Estaríamos entonces frente a un paciente que es portador de la presencia de anticuerpos fríos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es su opinión en estos resultados del laboratorio? Entonces, obviamente, la transfusión de los 3 paquetes globulares anteriores no indujeron a la formación de anticuerpos, sino que este paciente ya es portador de la presencia de anticuerpos fríos, que no tienen mayor significación clínica. Entonces, el cirujano solicita con carácter urgente se envíe a la sala de operaciones las 3 unidades. El banco de sangre cuenta solo con 2 unidades de hematíes ORH negativos y 120 unidades de hematíes ORH positivos. La pregunta es, ¿qué unidades se enviaría a la sala de operaciones? Tenemos que enviar pues las 2 unidades de sangre ORH negativo. Ahora, ¿cómo evaluaría al paciente en el periodo postoperatorio inmediato? Dice, a los 10 días del postoperatorio, el paciente sale de alta en aparente buen estado general. Pero en este caso, ¿habría que hacerle un test de Kunz directo? ¿Habría que hacerle un test de Kunz indirecto para ver si hay presencia de anticuerpos anti-D? Que es lo más probable. Vamos a ver. Entonces recomienda que se le haga un test de CUM directo indirecto, un dosaje de aptoglobina, de hidrogenasa láctica y de transaminasa oxálica para ver si hay una reacción hemolítica intra o extravascular, dosaje de bilirrubina, dosaje de creatinina y urea, y las instrucciones para la detección temprana de una reacción hemolítica tardía o retardada. Claro, pues era por los 3 paquetes globulares que había recibido el paciente inicialmente. Entonces el problema va a ser,
¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que las unidades ORH positivas transfundidas puedan generar presencia de anticuerpos en este paciente? ¿Mm? Eh, la presencia de, no, la transfusión de hematíes ORH positivos a veces se presentan a los 15 días o a los 20 días, y el test de Kuhn puede ser positivo por la presencia de anticuerpos anti-D. Pero también hay casos de pacientes que eh, han llegado a presentar anticuerpos 384 días después. Hay un trabajo interesante donde mencionan en los libros que conocen ustedes de inmunohematología, todo paciente que recibe hematíes, siendo RH negativo, que hematíes RH positivos, el, mm, el 80% llegan a formar anticuerpos anti-D. Eso es cierto, pero en las mujeres embarazadas o RH negativa con el producto de la concepción RH positivos. Porque en este caso, el pasaje de hematíes del bebé RH positivo a la mamá va a ser en muy pequeña cantidad durante todo el embarazo. De tal manera que el sistema inmunológico de la mamá va a tener pues, el suficiente tiempo como para poder detectar a estos antígenos, presentar al linfocito T para que lo reconozca como tal y comience pues a formar anticuerpos anti-D, ¿no es cierto? Entonces sí se cumple que el 80% de mujeres RH negativas puede llegar a, lo forman anticuerpos anti-D. Pero en el caso de pacientes que reciben hematíes RH positivos, hay un trabajo interesante que se hizo en la Universidad de Hamburgo. Miren, estudian 72 pacientes o RH negativos que son sometidos a cirugía, mayoritariamente a cirugía cardíaca y algunos a cirugía traumatológica. De estos 72 pacientes que reciben entre 5 hasta 12 unidades de sangre o RH positivo. Solamente 16 de ellos llegan a formar anticuerpos anti-D. Estamos hablando menos del 20% y no del 80% como se dice. Ahora, cuando hacen el estudio prospectivo, sí, el estudio posterior a la transfusión, encuentran que recién a partir de los 20-25 días después de la transfusión comienzan a presentar anticuerpos anti-D. Pero hay pacientes que no llegan a presentar. ¿Por qué? Por el efecto inmunomodulatorio que tienen. Porque no olvidemos que también los antígenos, cuando son infundidos en grandes cantidades, pueden tener un efecto inmunomodulatorio. Eso significa de que pueden retardar, ¿no? O acelerar la formación de anticuerpos. Entonces, en este caso que les estaba comentando, la infusión de 4, 5, 6 unidades de matíes o RH positivos podían estar generando ese problema de la eh, eh, no supresión, sino del efecto inmunomodulatorio pues, que tienen los antígenos, y más cuando se trata del antígeno D, que es un antígeno bastante potente desde el punto de vista inmunógeno, ¿no? Entonces, en este caso, pues, obviamente hay que hacer la investigación a través de un test de Coombs y indirectos, ¿no? Enfrentando la muestra del paciente a la célula pantalla para determinar la presencia presencia o ausencia del anticuerpo respectivo. Ahora, las recomendaciones que hacen, me parece que es interesante y es importante, ¿no? Que se le haga pues un dosaje de aptoglobina, de hidrogenasa láctica, bilirrubina, pensando en la posibilidad de que mañana más tarde este paciente pudiera comenzar a hacer una reacción transfusional tardía o retardada. Dice, 2 meses más tarde, al volver a su trabajo, es atropellado por un automóvil, causándole traumatismo múltiples, fractura de fémur y ruptura de vaso. Por este motivo, el paciente condució al servicio de emergencia donde le corrigen la hipovolemia con soluciones cristaloides. Pero, debido a la anemia aguda por pérdida de sangre, le transfunden nuevamente 2 unidades de glóbulos rojos de grupo ORH positivo y el paciente es llevado nuevamente al centro quirúrgico.
Muy bien. Para entonces, en el banco de sangre reconocen la identidad del paciente y lo identifican como receptor de unidades RH positivas en el pasado reciente, fue hace 2 meses. Entonces, el cirujano solicita 2 unidades de sangre. El banco de sangre tiene 2 unidades de hematíes o RH negativos. ¿Enviarían estas unidades a la sala de operaciones? Obviamente sí, ¿no es cierto? Sabiendo que son el paciente es RH negativo. Entonces, ¿qué pruebas se deben hacer en la muestra pretransfusional obtenida en esta nueva admisión? Hacer pues un test de Kunz indirecto, mm, o la investigación de anticuerpos utilizando pues la célula pantalla de tamizaje. Resultados obtenidos, el paciente de grupo RH negativo, el test de Kunz directo es negativo y el test de Kunz indirecto es positivo 2 cruces, lo cual significa de que ya es paciente portador de anticuerpos anti-D. ¿Qué recomendaría hacer por ahora? En caso de que haya necesidad, solamente ponerle hematíes RH negativo, porque si hay presencia de anticuerpos anti-D y que por algún motivo le ponga pues estos hematíes, definitivamente van a hacer una reacción hemolítica extravascular, ¿no? Por la presencia de los anticuerpos anti-D. Bueno, con eso termino. La mejor manera de reducir el uso de la sangre o cualquier componente es la educación de los que la prescriben. Gracias. Si hay alguna pregunta o un comentario que quieran hacer, con mucho gusto. Son exactamente las 8:52 minutos. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer o un comentario. Con mucho gusto. Enio, estoy a tu disposición. Gracias, René. Muy, muy interesantes los casos que presentaste. El último me ha parecido sumamente práctico porque se da con relativa frecuencia la necesidad de inundar a un paciente RH negativo con sangre positiva ante la ausencia de sangre RH negativa, ¿no? Y después esperar las reacciones post-transfusionales que creo que habitualmente cuando se usa sangre en una cantidad importante, no llegan en un gran porcentaje de casos a producir problemas, sino como antecedente del paciente para futuras transfusiones, ¿no? En las que sí hay que ser muy cuidadoso y ponerle solamente negativo, ¿no? Este, Exactamente, sí, exactamente. entonces el caso ha sido muy, muy ilustrativo realmente. El pobre tipo después de la bala recibió un atropello, en fin, pero esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas pasan. Invitamos Exactamente. al auditorio a que haga las preguntas que pudieran considerar convenientes, que las preguntas que les hayan quedado eh, por aclarar, algún concepto que haya sido importante. Tal parece que no hay preguntas, René. Debe ser porque la charla fue extraordinariamente clara y seguramente todos conocen cómo encontrarte, dónde encontrarte para ubicarte a través de un correo, a través de tu WhatsApp para hacerte las preguntas y puedas aclararnos cualquier tema que en lo sucesivo pudiera presentarse y en el que necesitásemos de tu apoyo para poder tomar alguna decisión respecto de alguna transfusión o de algún paciente. Claro que sí, Eternamente claro que sí. agradecidos, René, No, muy, muy aprovecha, Enio. agradecidos por la charla. Sabemos que dentro de no mucho te vas de viaje, así que para hacer presentaciones en provincia, creo que en la Universidad de los Andes o en la Universidad del No, en la Centro, Continental hay un en la... congreso internacional, comienza el próximo jueves, el Mm, viernes, ujú. viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado, sí, son 3 días, Eres que lo ponente ahí. organiza la Universidad Continental. Ajá. Es un congreso internacional que se va a llevar a cabo entre esos días, ¿no? El del viernes al domingo. Ajá, qué bueno, van a tener la suerte de escucharte entonces. Y vamos a Muchas presentar gracias igual nuevamente, una otra René. ocurrencia a Enio, con mucho, también gracias a ustedes por su presencia. Cualquier cosa estamos siempre a disposición de ustedes para apoyarlos en lo que pueda. Gracias, ¿Ok? muchas gracias. En Gracias, mi nombre Enio. y de la sociedad, muy agradecidos. Gracias también a ustedes. Buenas noches.